Muy buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa, el espacio y el programa en donde analizamos los temas más importantes de la actualidad en Colombia y el mundo, pero además de analizarlos, vamos a ampliar con expertos un debate y una reflexión sobre algunos temas que han generado polémica en el país, especialmente recientes con el presidente de la República, Gustavo Petro. El pasado sábado, el fin de semana, en la Alpujarra, que concentra el poder de la capital antioqueña, se realizó un evento del Gobierno Nacional liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro. El evento tenía como nombre Proceso de Paz Urbana con bandas criminales de Medellín. La polémica surge a partir de la presencia de jefes criminales de la banda La Oficina en el escenario junto al presidente Gustavo Petro. Pero ahí también tenemos en pantalla a la ministra de Transporte, a algunos senadores, congresistas, líderes sindicales como Fabio Arias y entre ellos, como ya lo habíamos mencionado, jefes criminales de la banda La Oficina. Por mencionar algunos, alias Tom, alias Vallejo, alias Carlos Pesebre, alias Douglas, todos presos de la cárcel de Itagüí. En las gorras, como ya lo habíamos dicho, está el nombre o la frase Paz Urbana. Para el Gobierno Nacional son gestores de paz que se necesitaban en la tarima para representar lo que el evento mismo decía, y era hablar sobre los procesos de paz urbana en la ciudad de Medellín. ¿Por qué surge la polémica? Especialmente con autoridades de Medellín como el alcalde Federico Gutiérrez, el gobernador Andrés Julián Rendón, quien salieron a las críticas. En medio de esto, hablaron de unas amenazas que se habían realizado en días anteriores por estos jefes criminales, que por eso les preocupaba que el presidente de la República, pero además de preocuparle, condenaron que el presidente de la República subiera a estos jefes criminales, para el gobierno, repito, gestores de paz o participantes de este proceso de paz urbana, en la tarima en un escenario que ha sido representativo, como también ya lo dije, para el poder de la capital antioqueña, Alpujarra. Para analizar este hecho, nos acompañan dos expertos, ambos docentes, María Margarita Zuleta, conocida como la Paca Zuleta, y el profesor Olmer Muñoz, docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la UPB, Universidad Pontificia Bolivariana. A ambos muy buenas noches y gracias por estar acá. Buenas noches. Muchas gracias, Luisa, por la invitación, y a la doctora Zuleta, gracias por la compañía. Mire, voy a iniciar con el profesor Olmer. Profesor, si es un evento, y no quiero condicionar la pregunta, pero seguramente es una guía para avanzar en él. Si es un evento sobre paz urbana en Medellín, una ciudad y además una región como es el Valle de Aburrá, que la banda La Oficina representa un gran nivel de criminalidad en esa región, ¿por qué se cuestiona al presidente de la República en subir a la tarima a estos gestores de esa paz urbana? Muchas gracias por la pregunta, y a todos los televidentes un saludo, también un saludo respetuoso a todas las personas que han sufrido por temas del medio ambiente aquí en Medellín, a quienes les mandamos pues un saludo fraterno. Pues en primer lugar, pienso que con respecto a lo que ocurrió el sábado hay dos aristas que son muy importantes. Por un lado, quiero presentarle pues respetuosamente a la doctora Zuleta y a todos los televidentes una información que es básica de Medellín. Medellín está en estos momentos con un conjunto de 350 grupos delincuenciales diseminados en las 16 comunas, dentro de las cuales las grandes estructuras están representadas por estas 15 personas o más que están en la cárcel de Itagüí. En ese sentido, quiero indicarles que estas estructuras han generado terror en la población y están siendo, además de imputados, y han sido judicializados y condenados por temas de extorsión, desaparición forzada, asesinatos selectivos, y por supuesto son los que están generando gran parte de este desequilibrio dentro de la ciudad. Entonces es muy importante. Esto para cualquier alcalde es muy difícil de manejar. Estamos hablando de 350 bandas delincuenciales en la ciudad, de las cuales ellos son los que controlan. Y segundo dato que es muy importante para que lo analicemos con la doctora Zuleta es que en el caso de Antioquia y con respecto al Valle de Aburrá, quiero dar una lamentable noticia, y es que resulta que el
el colectivo delincuencial de Medellín le está aportando y en parte de Antioquia le estamos exportando gran parte de la estructura o maquinaria delincuencial a gran parte del país. No quiere decir esto que todos los medellinenses somos malas personas ni delincuentes, por supuesto que no, sino que estas estructuras están generando ese efecto en la nación. Por lo tanto, para finalizar esta primera parte, el impacto que esto genera a nivel político en la ciudad, desde mi punto de vista, es bastante negativo, porque dentro del marco jurídico de paz total no se advierte que los delegados que vayan a ser nombrados como delegados para hablar con el gobierno, para un eventual sometimiento, puedan participar de actos públicos, sobre todo de actos políticos, a portas además de unas elecciones en el país. Y esto genera otro fenómeno sociológico que tiene que ver con los relatos sobre la violencia que hemos tenido en Medellín. Y si bien necesitamos salir de ese ciclo, creo que muy mal mensaje generado por el presidente a la comunidad de Medellín y del país, donde si bien algunas personas están haciendo su proceso de reinserción o pagar la condena, no han reparado ni han contado la verdad. Entonces, en último punto, quedaron las víctimas, en primer lugar quedaron los victimarios. Mire, en el escenario también había víctimas según el gobierno nacional. Voy con la pregunta a la Paca Zuleta, docente de la Universidad de los Andes también y una de nuestras analistas políticas. Paca, hablar sobre esto, si es o no un mal mensaje, políticamente, ¿cómo se toma? Teniendo en cuenta que Medellín, por ejemplo, no es un territorio del gobierno nacional, que hay una autoridad muy marcada de Federico Gutiérrez y del gobernador Andrés Julián, que han resaltado sus esfuerzos, dicen ellos, por combatir la criminalidad y que no están muy alineados con los procesos de paz propuestos por este gobierno. Muchas gracias por la pregunta y naturalmente mis mayores tuvieron hacha, pero yo no soy antioqueña y naturalmente creo que la voz del profesor Omar es muy, muy importante en este tema. Pero yo quiero señalar 3 puntos. El primero es que entre las funciones del presidente naturalmente está hacer la paz en la nación colombiana. Él le pone epítetos de paz total, de paz urbana, pero es hacer la paz. Para el efecto, por iniciativa del presidente, fue modificada la ley 418 del año 97, con la que él llamó la ley de la paz total, que es la ley 2272 del año 2022. Esa ley tiene unos procesos y procedimientos para esos procesos de paz que el presidente dijo que iba a hacer. Este es un proceso que no conocemos, frente al cual no hay ninguna transparencia, frente al cual no tenemos ni idea en qué están. Parece más un mitin político que un proceso de paz. Y yo creo que eso es importante porque el proceso de paz evidentemente se hace con personas que están al margen de la ley. Pero aquí estamos hablando, como bien decía el profesor, de unas bandas criminales que han causado terror, temor, violencia y muerte. Y no sabemos de qué se trata ese proceso. No sabemos cómo se articula. Entonces, ese es como el primer problema muy serio que yo creo que es grave. El segundo es el mensaje espantoso a la descentralización de Colombia. Los alcaldes y los gobernadores son elegidos popularmente. Los alcaldes y los gobernadores tienen autonomía y tienen un mandato popular. En el caso de gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín, además unos mandatos populares muy, muy amplios. Cuando el presidente de la República hace eventos ignorando la autonomía del departamento y del municipio, está lastimando la descentralización. Y yo creo que eso también es muy grave. Y además, ignorando la voluntad popular de quienes eligieron a esos mandatarios locales. Parte de lo que tienen que hacer los presidentes de la República es trabajar con sus alcaldes y con sus gobernadores. No son de ellos, son elegidos popularmente al igual que fue el presidente. Y esa es una responsabilidad que tienen los mandatarios locales y nacionales de intentar coordinar y trabajar armónicamente. Y el presidente está desconociendo la autonomía y desconociendo la voluntad popular de Antioquia y de Medellín. Y eso me parece también un mensaje muy, muy grave. Y finalmente,
creo que hay una inconsistencia y una incoherencia grandísima. ¿Qué ha dicho el presidente? ¿Qué diría en este momento el senador Petro de lo que está haciendo el presidente Petro? ¿Qué hubiera dicho el representante a la Cámara en el año 2000, 2003, 2004? Ese representante a la Cámara por Bogotá, Gustavo Petro, ¿qué estaría diciendo del hoy actual presidente Petro? Yo creo que hay un problema de inconsistencia e incoherencia que le hace mucho daño a la sociedad colombiana. Sí, mire, María Margarita, le hago una contrapregunta, porque precisamente el sentido de mi pregunta inicial hacia usted era para entender esto, para entender por qué es tan diferente de pronto lo sucedido, por qué se cuestiona lo que pasa en Medellín, que lo que, por ejemplo, pasó en Buenaventura. El proceso de paz urbana en Buenaventura era conocido a nivel nacional, se sabía que estaban en un proceso, se sabía con qué bandas criminales estaba trabajando, pero aquí, y por eso en mi pregunta anterior le decía que hay una desconexión y un territorio que le pertenece políticamente al alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, y al gobernador Andrés Julián. Y esa desconexión lo que tal vez llevó a revisar es que las autoridades locales iban por una vía y el presidente pareciera ir por otra. Pero es que además la ley, ¿sí? la ley 2272, la ley le da, fija unos procesos y unos procedimientos. El presidente tiene que informar lo que está haciendo en materia de procesos. Y en este caso no le informó a nadie. Claro, no le informó a quienes manejan el orden público local. A ellos es a los primeros que les tiene que informar. Y digamos, nosotros no sabemos de qué se trata, pero lo que es más grave es que no ha habido un esfuerzo de construir ese proceso o de informar ese proceso al alcalde y al gobernador, que tienen responsabilidades de orden público en lo local. Ahí es donde yo pienso que hay un mensaje muy malo frente a la promesa de descentralización de la Constitución del 91 y de este gobierno, que incluso hubo una modificación constitucional y hay una discusión sobre una ley de descentralización. Mire, Paca, es que precisamente el gobierno nacional, ya le doy paso, profesor, precisamente el gobierno nacional ha argumentado que es un proceso que se ha llevado con una dirección nacional, porque es una política de gobierno, lo de los procesos de paz urbana. Pero de todas formas, el mismo alcalde de Medellín anunciaba o ponía ante conocimiento público que había recibido amenazas por parte de esos jefes criminales con anterioridad, lo que podría llevar a una muestra de reiteración en la criminalidad de estos mismos sujetos. Profesor, usted iba a decir algo. Sí, para complementar algo de la doctora Zuleta, que es muy importante, y es que si bien la política de paz está bajo el artículo 22 de la Constitución, la coordinación con los entes gubernamentales, departamentales y locales tiene que ser una medida de responsabilidad también política y jurídica. Tal como lo expresó la doctora Zuleta, la pregunta es, ¿el IMPEC a nombre de quién recibió el acto administrativo para trasladar presos que están condenados por crímenes graves de violación de derechos humanos en la ciudad de Medellín? ¿Con qué autoridad claro. hicieron esto? ¿Bajo qué argumento jurídico? ¿La fiscal por qué autorizó esta salida? Entonces aquí hay una responsabilidad del orden penal que yo advierto simplemente de buena medida, pero como no supimos qué pasó, esto llegó de sorpresa, sí nos genera demasiada perspicacia. El presidente siempre se salta el lindero normativo para poder poner su condición sobre la mesa, y eso no es jugar bajo las reglas constitucionales y legales del país. Profesor Olmer, ya vamos a tocar ese tema porque aquí entra un personaje adicional, la senadora Zuleta también, ¿sí? Hay unas denuncias contra ella sobre su participación o sobre sus visitas a la cárcel de Itagüí. Para darle paso a ella voy a citar un ejemplo también muy parecido, pero antes escuchemos a la defensora del pueblo, Iris Marín, quien hizo referencia a la necesidad de los procesos de paz urbano, pero no al acto de subir a los jefes criminales a una tarima que sin duda tenía un mensaje político y que además tenía también presencia de víctimas en el lugar. Esto dijo la defensora. Las tarimas no son un lugar propicio para los responsables de los crímenes. El lugar de los responsables es la sanción penal, el reconocimiento de su responsabilidad frente a las víctimas, dando y diciendo la verdad.
Cuando se confunde el lugar de los responsables con el de actores políticos en un contexto electoral, no hay paz que sea posible, pues confunde lo admisible con lo inadmisible. Bueno, eso dice la defensora. Me van a disculpar ambos si tengo o si traigo aquí a este tema un caso también muy sonado en el país porque involucra a un expresidente de la República, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que de hecho está en juicio. En medio de ese juicio, o en medio de esta historia de ese juicio, se conoció que el senador Iván Cepeda realizaba visitas o realizó en algún momento visitas a presos en cárceles de aquí, de Bogotá y de otras regiones, para tener unas conversaciones, hacer unas entrevistas con agentes del paramilitarismo. Se conoció como un agente político que hacía una intervención tal vez en unos temas de paz y en medio de estas denuncias, y por eso hago la referencia, se habla de la participación de la senadora Isabel Zuleta y de la entrada de ella a la cárcel de Itagüí para hablar también con jefes criminales o jefes de bandas delincuenciales y aportar, han dicho ellos, a estos procesos de paz urbana. Se dice que ella, y lo digo porque se dice, no lo puedo confirmar, que ella tuvo también como una participación en la forma en la que esos jefes criminales del pasado sábado fueron sacados de la cárcel de Itagüí y se le dirigieron a la tarima. ¿Un senador o un congresista tiene esa autoridad para intervenir en estos procesos, profesor? En absoluto, ningún senador de la República ni representante a la Cámara está facultado para tomar ese tipo de directrices con respecto a penados en el Estado colombiano. Ni siquiera bajo el marco normativo del marco de la paz total, modificación de la ley 418 en su momento, hasta hoy tienen esa competencia. Ellos tienen una competencia dentro de un poder legislativo que es muy importante y pueden ser nombrados mediadores o gestores, pero en ningún momento tienen una competencia que esté por encima del IMPEC o de los mismos jueces de ejecución de penas o jueces de conocimiento. Creo que estamos rebasando los límites dentro del Estado social de derecho en Colombia porque no se respetan las funciones de cada institución. Pienso yo, respetuosamente con el presidente y la senadora, igual que pasó con el senador Iván Cepeda, no pueden ofrecer ventajas a alguien que esté purgando una pena sin el conocimiento de los organismos penales, en el caso de Colombia, o sin una autorización expresa, pero además eso no se los otorga la Constitución. Pueden establecer los puentes de diálogo, pero esa no es función, eso le compete a un juez de ejecución, un juez de conocimiento o eventualmente, la pregunta que yo les hacía a ustedes es, ¿quién dio una orden administrativa para sacar unos penados de una cárcel sin ningún tipo de protección más allá de la que brinda el IMPEC, poniendo en riesgo muchas personas porque efectivamente son personas que están penadas no precisamente por hacer actos bondadosos en la ciudad, sino precisamente por haber realizado actos criminales en la ciudad? Y insisto con esto, sin haber reparado a alguna víctima y sin haber contado ningún hecho. La paz total implica sometimiento al marco jurídico y creo que el presidente Gustavo Petro tampoco puede decir invitemos a la fiscal general para que vayamos a Itagüí a revisar el marco jurídico. Para eso está el delegado de paz del Estado, pero hay que saber manejar muy bien un proceso de negociación porque es demasiado improvisado por el presidente. Sigo por esa línea, profesor, pero voy con la PACA. Si bien vemos un mensaje político que ha sido criticado, tal vez hay una preocupación como ciudadana en cuanto a cómo las otras personas, cómo el ciudadano tenga una imagen sobre los procesos de paz tal vez errónea, tal vez ligado a personajes o al actuar de gobiernos actuales o de un gobierno de turno. ¿Puede esto que está haciendo el presidente Gustavo Petro afectar la imagen en una necesidad de paz que usted misma lo ha dicho? El presidente tiene la responsabilidad de buscar la paz, así como varios agentes políticos. ¿Esto que está haciendo el presidente de la República, catalogado como un mal mensaje, puede afectar esa imagen ciudadana sobre la paz y los procesos de paz? A mí no me cabe la menor duda
Y yo creo que es lo que está pasando hoy en Medellín y en Antioquia en términos generales. El ciudadano de a pie en Medellín y en Antioquia está sorprendido. Después del dolor que estos señores han causado, no saber qué hay, cuál es el proceso que se está dando, no saber de qué negociación estamos hablando y tener a esos señores de nuevo, como decía la defensora, en la tarima, como si fueran actores en un mitin político y no personas con las cuales en teoría hay una negociación. Y las negociaciones requieren de procesos, de procedimientos y por algo el presidente con iniciativa del gobierno se presentó el proyecto de ley de modificación de la 418, que es la ley 2272. Y yo no entiendo en dónde en esa ley cabe este tipo de evento. Y eso naturalmente hace daño. ¿Y por qué hace daño? Porque uno entiende una búsqueda de paz. Obviamente uno la entiende. Uno entiende que para hacer un proceso de paz hay que hablar con personas que han estado por fuera de la legalidad. Pero para eso hay reglas del juego. Y hay unas reglas del juego en donde, como bien decía el profesor Olmer, tenemos que tener la participación de cuerpos de seguridad, la participación de alcaldes y gobernadores en esas zonas, tenemos que tener la participación de la fiscalía, tenemos que tener un mínimo de transparencia para saber qué es lo que está ocurriendo, para legitimar ese proceso de paz. Yo creo que esto generó un problema serio. Y es que deslegitima una iniciativa de paz en Antioquia y en Medellín, lo que es muy grave hacia futuro. El presidente puede tener esa iniciativa, pero si no cumple con los procesos y procedimientos que él mismo promovió en esta ley, pues ¿de qué se trata? ¿A dónde quiere llegar? Nadie sabe qué es lo que ocurre. Ahora, usted hablaba de la participación de senadores y de otros actores. Hay senadores que han trabajado en procesos de paz y han buscado acercamiento de las partes, pero los senadores también son servidores públicos y tienen que entender que tienen que cumplir con esos procesos y procedimientos establecidos en la ley, que tienen que cumplir con los criterios mínimos para llevar un proceso de paz de forma satisfactoria de acuerdo con las normas colombianas. Y eso es vital, eso es importantísimo. Ahora, desde que se discutió esta ley, muchos han dicho, tenga mucho cuidado porque hay cosas donde no tenemos claridad. Usted está hablando de sometimiento con bandas, ¿y dónde está el sometimiento? No está claro qué es lo que está haciendo, quién está sometiendo a quién. Y tenemos un espacio en donde darle ventana política a estos actores a un año de elecciones parlamentarias es una cosa muy grave, muy grave. Porque parte de lo que ocurre es que estos señores tienen una red de ciudadanos atemorizados o pagados que tienen una capacidad muy grande de hacer daño, de delinquir. Y dar este abrazo de un proceso es muy grave cuando no hay en serio, no hay en rigor un proceso de sometimiento en curso. O si lo hay, ni siquiera la Defensoría sabía qué es lo que se estaba haciendo. Esto claro. Es muy grave. Siendo la defensora uno de los agentes importantes en sentarse en una mesa para la garantía de eso, de la defensa de los derechos de un pueblo como el colombiano. Pero antes de continuar con esa línea, profesor, porque quisiera continuar con eso, con la responsabilidad de mantener la legitimidad en políticas como las de paz, porque si bien este gobierno tuvo la iniciativa de esta ley, las políticas de paz se vienen implementando desde hace ya varias décadas en Colombia. Son algo que le pertenece a las instituciones y a la historia colombiana. Escuchemos a las autoridades locales sobre lo que sucedió el sábado en La Alpujarra. Gobernador, ¿qué piensan ustedes de la presencia de los jefes de bandas delincuenciales en medio del discurso del presidente Gustavo Petro el sábado pasado? Usted hace una calificación del prontuario de todos estos criminales compartiendo tarima con el presidente, usando los recursos públicos, los impuestos de los ciudadanos, en una afrenta a las instituciones, a quienes desde la operatividad de la Fiscalía, la Fuerza Pública,
desde liderazgos tan sólidos en materia de seguridad como el alcalde Federico, ocasionaron sus capturas, y ver cómo el presidente comparte tarima con ellos, afrenta y desafíos a todos nosotros, no deja de inquietarnos. Aquí pareciera resumirse de la mejor manera ese famoso adagio popular que reza: dime con quién andas y te diré quién eres. Que el presidente Petro sacó a los peores criminales de la cárcel, no solo para ponerlos al lado de él, sino para ponerse del lado de ellos. Aquí la cosa es muy clara. Lo que hizo Petro fue ponernos la lápida. Mandaron amenazas a través de voceros que tiene el gobierno en la mesa de Itagüí, que si seguíamos con las investigaciones frente a los temas de lavado de activos, y que si algunos de sus familiares que estaban siendo investigados, ojo, por la fiscalía, por la policía, llegaban a ser afectados con órdenes de captura o con extinción de dominio, que nos teníamos que atener a las consecuencias nosotros. Profesor Olmer, continuamos entonces en esa línea. La responsabilidad, especialmente de los mandatarios, de mantener la legitimidad de políticas como la de paz en Colombia. Miren, para el caso de Medellín, yo quiero recordarle lo siguiente. En el caso del marco de la ley 2272, la actual, la ley hace una diferenciación entre grupo armado organizado y grupos criminales organizados o delincuenciales organizados, que es en el caso que estamos hablando de Medellín. La normatividad explícita indica que con estos grupos se hará un proceso de sometimiento, no de negociación como se está tratando de hacer de manera débil también con las FARC y el ELN. Entonces, en ese sentido, la claridad sobre la normatividad puede estar bien escrita, pero en la práctica soslaya el presidente las actuaciones con las que está realizando. Entonces, la legitimidad de esto también va a la población, y en ese sentido les puedo decir honestamente como habitante de la ciudad de Medellín, ¿qué sentido tiene entonces seguirles diciendo a los jóvenes que tienen un futuro promisorio, que pueden estudiar gratis, que pueden ir a universidad, que pueden estudiar en un tecnológico, en una universidad privada o en una pública, con grandes ventajas sociales, cuando el presidente les está indicando o nos está indicando que los que tienen extorsionada gran parte de la ciudad, controlan rentas criminales, tema de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, que generan desplazamiento forzado intraurbano, que además han generado emplazamiento en la ciudad de Medellín. La pregunta es, el ciudadano de a pie, entonces, ¿sobre qué marco de la institución está pensando que vamos a vivir mejor? Realmente piensen ustedes, como se los dije al inicio, gran parte de esta estructura delincuencial que se ha diseminado por el país ha tenido cerebros que han estado aquí en la ciudad de Medellín, sí, y son lo que le aportan a eso dentro del marco del Convenio Internacional sobre Lucha contra el Crimen Organizado, las redes de tráfico y redes de actuación a nivel nacional. Entonces la legitimidad no solamente cae en este caso. Si ustedes me dicen, y la doctora Zuleta nos puede ilustrar, desde el momento 1 del inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro, ¿cuál negociación ha funcionado con grupo armado o grupo delincuencial en este momento? Les puedo asegurar, cero. Hay más ventajas a la delincuencia organizada y a los grupos armados organizados que lo que tuvimos después de la firma del acuerdo de paz en el 2016. Entonces, piensen nuevamente, Medellín tiene 350 bandas delincuenciales con ganas de influencia de otros grupos como el Tren de Aragua en la ciudad de Medellín, sí, o en la ciudad de Bogotá, que ya lo hemos visto. Entonces, sí, la legitimidad de esa acción se reduce al máximo. Pues al profesor Olmer, a la docente también, María Margarita Zuleta, la Paca Zuleta, gracias por estar en sala de prensa, por la explicación y por ampliarnos el panorama de una paz que ha estado muy fracturada, especialmente en los últimos años, y que hechos como este, catalogados por ustedes, quedan como un mal mensaje. Gracias a ambos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
Muy bien, y siga conectado con nosotros porque ya viene Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche.